Dios les bendiga a mis hermanos. Es un placer, una alegría poder llegar a sus hogares y poder saludarlos en este día del Señor. Si usted desea que esta enseñanza, esta predicación, llegue a sus familiares y amigos, le motivo a que comparta el link para que puedan verlo sus contactos. En esta hora quiero compartir la palabra del Señor basados en dos textos bíblicos. Quisiera contrastar dos pasajes de la Escritura para poder analizarlos juntos. Así que si puede hacerlo, tome nota de estos pasajes. El primer pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, el versículo 12. Este pasaje dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo contrastamos con un pasaje de Apocalipsis, el capítulo 2. Este pasaje dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Quiero hablar del corazón de la iglesia moderna. Actualmente podemos observar que la iglesia definitivamente no es la misma iglesia. No tiene el mismo corazón que tiene la iglesia cuando fue establecida en la tierra desde la época apostólica. La Biblia nos muestra en Hechos de los Apóstoles una iglesia completamente diferente a la iglesia actual. La Biblia muestra en Hechos de los Apóstoles una iglesia que, a pesar de los problemas sociales, a pesar del caos político, la iglesia estaba unida, unánimes en oración. Uno revisa en Hechos capítulo 2, versos 43 al 47, cómo la iglesia era respaldada por el Señor en todos los círculos de la iglesia, desde los diáconos que hacían milagros extraordinarios, como también en los apóstoles. Y la vida de ellos era la perseverancia unánime, dice Hechos 2:46. La perseverancia unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, la Santa Cena. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deben de ser salvos. Una profecía que el Señor Jesucristo nos da en Mateo 24, desde el versículo 3 en adelante, cuando habla las señales para el tiempo del fin, según el versículo 6. Dice que ya sabemos mucho sobre este tema de que hay terremotos, de que habrán falsos profetas, según Mateo 24:10. Pero lo llamativo es que el pasaje dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Si bien es cierto, el mundo como tal carece de amor. La gente habla del amor eros, el amor erótico, incluso el amor fileo, el querer a una persona, el agradar a una persona, el querer a un familiar, el amor fileo. Pero el amor que Cristo habla hacia la iglesia, el amor que está en Corintios capítulo 13, este amor verdadero es el amor ágape, el que todo lo sufre, el que todo lo puede, el amor que no deja de ser. Entonces, la iglesia no puede permitir que en su corazón se apague el amor. Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y el que persevere hasta el fin, este sería salvo.
sería predicado el evangelio del reino a todas las naciones para que inicie el fin. Mateo 24, versículo 12, 13 y 14, dice Jesús estas palabras para el tiempo del fin. La iglesia sabe que el fin comienza en el momento en que la iglesia es arrebatada e inicia la gran tribulación y se prepara el mundo para la segunda venida de Cristo. Pero lo interesante es que dice el pasaje de Mateo 24, 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y la gente que anda en tragos, en drogas, en sexo desordenado, siente muchas veces compasión incluso por animales. Hay grandes brigadas y movimientos a favor de los animales. Pero el asunto está en que la iglesia como tal, el cuerpo de Cristo, ha entrado en aquella ola de corrupción, de perversión y de maldad. Y la iglesia misma ha perdido este amor ágape, que es el amor que las escrituras dicen que debe tener el cuerpo de Cristo. Contrastando los tiempos modernos de los cuales está hablando el Señor Jesucristo para el tiempo del fin, contrastándolo con el mensaje que da Jesús también en el Apocalipsis capítulo 2, cuando le da el mensaje a las iglesias y le habla de la iglesia de Éfeso específicamente, que Éfeso era la iglesia deseada, anhelada por el Señor, aquella iglesia que algunos analistas dicen que es la iglesia comparada con la iglesia apostólica, que va del año 30 al año 100. Este texto dice que la iglesia ha dejado el primer amor. Y allí dibuja, grafica el mensaje de Jesús en el Apocalipsis, diciendo que Él conoce las obras de esta iglesia de Éfeso, que Él conoce su trabajo, su paciencia, que no soporta a los malos, que prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Y está hablando de la iglesia a través de escritura de Juan, el apóstol desde Patmos. Y le está hablando a la iglesia. Pero hay que recordar que el Apocalipsis está enfocada, según el capítulo 1, versículo 1 al 3, para revelársela a los siervos. Esto habla de que hay un velo puesto sobre el Apocalipsis para que no toda persona lo pueda entender. Dice que esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Apocalipsis 1:1. Y cuando envía el mensaje a la iglesia de Éfeso, le dice que hace muchas cosas. La iglesia es una iglesia activista. En el tiempo apostólico, la iglesia hacía muchas cosas, se preocupaba por muchas labores, y el pasaje dice que Cristo conoce sus obras, el arduo trabajo, la paciencia, la perseverancia, que sufre. Bueno, la iglesia apostólica era azotada, perseguida por predicar. Versículo 3 de Apocalipsis 2. Que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Eso hacía la iglesia apostólica. Trabajaba arduamente. El tema es que cuando termina su periodo y viene la segunda generación y se le da la antorcha del evangelio a la siguiente generación, la iglesia apostólica entrega a la siguiente generación. El apóstol Juan, por ejemplo, termina su ciclo y le pasa a la siguiente, como por ejemplo Policarpo, que fue pastor de Esmirna. Esa fue la siguiente generación. Muchas de las iglesias que hoy en día existen, la mayoría tiene el nombre misionera o misionero dentro de sus títulos, pues fueron fundadas por personas que vinieron de otros lugares a establecer el evangelio en Latinoamérica. Y aquellos misioneros de aquella antaño, hace 100 años, vinieron y llevaban escuelas, establecían colegios, establecían centros médicos, se preocupaban por fundar escuelas y levantar la siguiente generación.
ir a las comunidades indígenas, hacer la traducción de las escrituras, alfabetizar también, y esta obra la hacía aquella generación. Ahora que la antorcha ha pasado a la siguiente generación, esta siguiente generación, igual que el contraste de la iglesia apostólica, cuando pasa a la siguiente generación, parece que hubieran perdido la visión. Y la preocupación ya no es las comunidades indígenas, ya no es como dice Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 13, que se ha predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Mateo 24, 14. Ya no es ese anhelo de que se ha predicado el evangelio a las naciones, a las etnos, a las etnias. Entonces la visión cambia en la siguiente generación. Y en nuestros tiempos modernos, el anhelo de la iglesia es crecer y crecer en las ciudades, capitalizar económicamente en la iglesia. Ya no hay ese afán por el tiempo con el Señor. Ya no hay ese afán por el evangelio en las comunidades indígenas. Ya no considera la iglesia que sea responsabilidad de ella traducir una Biblia, alfabetizar una tribu. Ya no lo ve la iglesia de esta manera. Apocalipsis capítulo 2 dice que hace muchas cosas la iglesia, trabajo, tiene arduo trabajo por amor de su nombre y no desmaya. Pero hay un detalle que el Señor dice: tengo algo contra ti. Apocalipsis 2, versículo 4. Que has dejado tu primer amor. Jesús está reclamando de alguna manera a la iglesia, diciéndolo: usted hace muchas cosas, pero hay un problemita nada más. Ya no me amas. Ya no me amas. Has dejado tu primer amor. Y Cristo dice en este pasaje: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Esta palabra de dónde has caído, la palabra caído en el texto original es pectoques. La palabra pectoques lo que está diciendo es el valle de abajo. No es un tropezón, no. Es una caída a un precipicio. Mira dónde has caído, al valle de abajo, al acantilado. Y arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras, dice el Señor Jesucristo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Cuando revisamos estos dos pasajes y hacemos el contraste entre Mateo 24, versículo 12, dice que por la maldad del mundo el amor de muchos se enfriaría. Y uno comprende que, bueno, si el mundo se enfría, es el mundo. Pero lo que no es posible es que el amor de la iglesia se enfríe. Que el amor del creyente se enfríe. De aquella persona que dice: no vivo yo, Cristo vive en mí. Que el amor de esta iglesia se enfríe. El amor hacia el Señor Jesús. El amor hacia Cristo. Entonces hoy en día vemos una iglesia afanada por qué tipo de celular tiene, pero no por qué tipo de Biblia tiene. Una iglesia angustiada y siempre desean tener el mejor celular, pero no la mejor traducción. Invierten grandes sumas de dinero para comprar el mejor celular, pero quieren que la Biblia se la regale el pastor. Entonces uno ve mucha gente haciendo muchas obras para sí mismos, pero no obras para el Señor. Lo que dice Jesús aquí es que el amor de la iglesia se ha enfriado. El corazón de la iglesia se ha enfriado. El corazón de la iglesia se está angustiado. Recuerde que el proverbio dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón. Y la iglesia debe guardar su corazón. ¿Con qué mira? ¿Qué habla? ¿Qué conversa? Uno encuentra hoy en día personas en iglesias que saben mucho más de fútbol o de política que de la palabra del Señor. Están más afanados en este conocimiento del fútbol, de la farándula, que de la palabra del Señor. Hay que recordar justamente que
Jeremías escribió en el capítulo 17, versículo 9, que engañoso es el corazón de las personas más que todas las cosas. Y él dice, Dios lo conoce, yo lo conozco. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según sus obras. El profeta Ezequiel, cuando enseñó también, Ezequiel en el capítulo 11, 19 y el 36, 26, dice que él va a cambiar el corazón de su pueblo, que iba a cambiar el corazón de su pueblo, que era un corazón de piedra, y le iba a dar un corazón de carne. Y quería dar un corazón nuevo. Ezequiel 18, 31. Haceros un nuevo corazón y nuevo espíritu dentro de vosotros. Entonces, el mensaje del Señor en las bienaventuranzas de Mateo, capítulo 5, versículo 8, Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La iglesia debe preocuparse mucho por lo que ahora hay en su corazón. Cuando el profeta Daniel habló de los tiempos del fin, en Daniel capítulo 12, dijo que era un tiempo de angustia, en el versículo primero. Daniel capítulo 12, versículo 1, habló que vendría un tiempo de angustia y habló de la resurrección de los muertos en el versículo 2. Hablando de esto, Daniel dice en el versículo 3 que los entendidos iban a resplandecer como el resplandor del firmamento. Pero en el tiempo del fin, lo que dice Daniel como profecía para ese tiempo del fin, en el versículo 4, 12:4 de Daniel, es que la gente estaría corriendo de aquí para allá, el afán, el estrés, la ansiedad. La ciencia aumentaría. Esa es una de las señales que Daniel da para el tiempo del fin, que la ciencia iba a aumentar cuando se vaya a dar la resurrección de los muertos. La iglesia conoce que para que el momento que Cristo aparezca para levantar su pueblo, los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. El libro de Corintios, el libro de Tesalonicenses, nos habla del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Para esos tiempos, Cristo anunció que habrían falsos profetas. Cristo anunció que se iba a multiplicar la maldad. Entonces la pregunta es, ¿cómo está el corazón de la iglesia en estos tiempos? ¿Cómo está tu corazón en estos tiempos? La Biblia dice que el amor se iba a enfriar. Que el amor se iba a enfriar. Nosotros como iglesia debemos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Mateo 24, versículo 13. Mateo 28, 19 y 20. La Biblia habla de que será predicado el evangelio a todas las naciones para que comience el fin. Y la iglesia no está ocupándose en llevar el evangelio a la última tribu de su nación, de su país. Hay que recordar que la palabra nación y país son diferentes. La palabra nación es raza, tribu, lengua y cultura. La palabra país es un lugar delimitado geográficamente y gobernado por una constitución. Sabemos que en nuestros países hay varias naciones. En Perú hay más de 60 naciones en un solo país, porque se hablan muchas lenguas: aymara, quechua, bora, machiguenga. Se hablan muchas lenguas. En Colombia hay más de 80 naciones en un solo país. La pregunta es, ¿a cuántas naciones está llegando la iglesia? ¿A cuántas naciones tu congregación y tú estás llevando el evangelio? ¿A cuántas naciones? La iglesia ya no está invirtiendo en la traducción de la Biblia. La iglesia no está invirtiendo en la alfabetización indígena. Ya no están invirtiendo en esta área. La iglesia invierte en luces, en lugares de campo para hacer retiros. El retiro hoy en día en la iglesia está lleno de lujos, está lleno de lugares campestres. La iglesia, cuando se apartaba para ayunar, para orar, la iglesia Eseada, que es la iglesia apostólica de Éfeso, cuando se apartaban para ayunar y para orar en el aposento alto, la gente ayunaba 40 días. La gente ayunaba mínimo 3 días, como el apóstol Pablo.
Los ayunos son tan diferentes en nuestros tiempos, tan distintos, tan cómodos, que la iglesia ya no busca al Señor. Dice el pasaje de Apocalipsis: mira de dónde has caído, mira de dónde has caído, porque has dejado tu primer amor. Cristo llama a la iglesia, exhorta a la iglesia en el libro de Apocalipsis, llamándola a que regrese una vez más al primer amor, a este amor deseado por la iglesia. Y si uno revisa las iglesias apocalípticas, parece que hay una mezcla de todo lo que Jesús censuró en ellas en nuestros tiempos. Si uno revisa, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, Jesús dice allí en el versículo 14: tengo unas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y Balaam habla de una doctrina. Los que leemos las escrituras sabemos que Balaam fue un profeta de Dios que vendió el mensaje del Señor por dinero. Predicaban por plata, por dinero, por lucro. Lo censura Pedro en su carta, lo censura el apóstol Pablo, lo censura el libro de Judas, y dice que predican por dinero y lo establecen como doctrina. Hoy ya tenemos un evangelio de prosperidad, donde se cobra por oraciones, donde solo hablan de siembra, y han asociado la ofrenda al Señor con la siembra, el diezmo con la siembra. Y hay toda una doctrina y todo un culto alrededor del dinero, donde se bota dinero en los altares y la gente se para encima para proclamar prosperidad. Ahora ya el Señor pareciera que no es el Rey, el Señor, nuestro Dios, pareciera que es nuestro esclavo. Ahora la iglesia todo el tiempo: yo te declaro, yo decreto. Ahora el creyente es el que ordena, el que decreta, el que manda, como si Dios fuera nuestro esclavo. Mucha gente me encuentro en el caminar de Cristo: no te preocupes, siervo, yo te declaro, yo te decreto. Doctrina de Balaam, doctrina de Balaam, doctrina de Balaam. Hay todo un mover moderno donde la gente no conoce las escrituras. Apocalipsis, Jesús dice que tienen allí la doctrina de Balaam, que tienen el nicolaísmo, el gobierno del pueblo. La siguiente exhortación que hace el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 a la iglesia de Tiatira es que toleran a Jezabel, alguien que se dice ser profetisa, para seducir a los siervos a la fornicación. Haciendo hace unos días un programa para la universidad, estaba revisando cómo hay tantas denuncias contra siervos, contra pastores, contra líderes, por abusos a la iglesia, por violaciones a las hermanas, a las jovencitas, tantos abusos de autoridad, de poder, y gente que dice cosas completamente absurdas y dolorosas para la iglesia. Hombres hablando de que tienen el semen ungido y embarazan mujeres. En Centroamérica hay pastores condenados a prisión, a cárcel, porque han dejado 6 mujeres embarazadas, 3 mujeres embarazadas, han abusado de menores de edad. Esto es parte de la apostasía moderna, y porque hay grandes cantidades de gentes que creen estas cosas. Es fácil, porque no tienen vida espiritual, porque no es gente que lee las escrituras, porque desconocen la palabra de Dios. Entonces hay una exhortación del Señor hablándole a la iglesia de Tiatira, y le dice: ahí tienen a Jezabel, lo toleran a esa mujer, profetiza. Hoy en día hay mucha mujer profeta y mucho hombre profeta con una vida completamente deplorable. Yo recuerdo hace unos años atrás, me encontré una mujer que vino a profetizarme. Yo la escuché, y cuando comencé a indagar por su vida, en el mismo diálogo, en el mismo momento,
Esta persona estaba en fornicación hacía más de 4 años. Ella porque estaba con un hombre casado, el casado estaba en adulterio. ¿Cómo pueden ser profetas en una iglesia? ¿Cómo pueden decir que así te dice el Señor y decirte un montón de disparatadas cosas? Y tiene una vida completamente absurda, adúltera. Aquí dice el pasaje de Tiatira, en el versículo 22, de que adulteran con esta mujer. El mensaje para Sardis, también la Biblia dice, recuerda en el versículo 3, recuerda lo que la iglesia ha recibido. Sé celoso, arrepiéntete, vela. Ese es el mensaje de la iglesia del Señor. Y dice que el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Apocalipsis 3, versículo 5. Y yo no borraré su nombre del libro de la vida. Jesús dice que no va a borrar el nombre del libro de la vida. Entonces, la iglesia moderna ha descuidado el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia es Cristo. El llevar el evangelio a las naciones. El amor, la coinonía, la vida espiritual, la vida de ayuno. La iglesia moderna tiene otro estilo de vida. Otro estilo de vida completamente diferente. Y finalizo cuando observamos la iglesia del Apocalipsis de la Odisea. Jesús dice a aquella iglesia, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Una iglesia que no es del Señor, pero tampoco es del mundo. Tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No eres frío ni caliente. Jesús dice, ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor anhela sacarlo del cuerpo de Cristo. Sacarlo del cuerpo de Cristo. Y esta iglesia habla de enero, versículo 7. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Esto es muy parecido al mensaje que está hablando el Señor cuando habla la doctrina de Balaam en el capítulo 2, versículo 14. La doctrina de Balaam era por precio, por dinero. Y Cristo Jesús dice esta frase. Dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús dice, pero no sabes, Apocalipsis 3, 17. Jesús dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. O sea, no tiene obras santas la iglesia. No tiene obra santa, no tiene vestiduras de lino fino, blancas y resplandecientes, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Y como lo corrobora la iglesia santa que tiene obras del Señor en el libro de Apocalipsis 19, versículo 8. Obras santas. Es cierto, el cristiano no es salvo por obras, porque la obra redentora en la cruz del Calvario es suficiente para que usted y yo seamos salvos. Pero las obras, según Santiago, la fe sin obras es muerta. Las obras son la evidencia de que usted es alguien del reino de Dios. Son la evidencia de que usted es nacido de nuevo. Son la evidencia de que usted es salvo. Y el pasaje de Apocalipsis, Jesús, en el mensaje de la iglesia de Odisea, que es la cizaña, Jesús le dice que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y Jesús le aconseja que esta iglesia busque el oro refinado en el fuego. Que esta iglesia haga obras dignas para vestirse y no se descubra la vergüenza de su desnudez. Cristo dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Y le dice a la iglesia, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz, Jesús llama a la puerta de la iglesia y le dice, si oye mi voz, entraré. Y esa invitación está en las bodas del Cordero. Cenaré con él y él conmigo. Y Jesús le dice a las 7 iglesias del Apocalipsis, a las 7, la misma frase, al que venciere. Apocalipsis 2:7, al que venciere,
le haré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. A la iglesia de Esmirna, Jesús le dice en el versículo 11, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere. A Pérgamo, Jesús le dice en el capítulo 2, versículo 17, al que venciere, comerá del maná escondido en el cielo. Le haré un nombre nuevo en una piedrecita. Al que venciere. A Tiatira, en el versículo 26, Cristo le dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Hoy hay un evangelio de la prosperidad y de la gracia que hace que la persona solamente levante la mano y ya recibió los 9 dones del Espíritu Santo. No es así. Jesús dice, al que venciere, al que venciere. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Y guarde las obras hasta el fin. Al que venciere. El mensaje a Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted guarda las obras del Señor, su palabra, Él promete guardarlo de la hora de la prueba que vendrá sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Vengo pronto, dice Cristo en el versículo 11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, le dice en el versículo 12. Al que venciere. Y finaliza el mensaje en la iglesia de la Odisea, diciendo en el versículo 21, al que venciere. Jesús le dice, estoy a la puerta y le llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y todas las iglesias del Apocalipsis, Jesús termina diciéndoles, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando dice, estoy a la puerta y llamo, es que la llave no está por fuera, la llave está por dentro. Usted y yo tenemos que abrir nuestro corazón para Cristo Jesús. Yo te invito en esta hora para que le entregues hoy tu corazón al Señor. No dejes que tu corazón se enfríe, que tu vida espiritual se enfríe. A orar, iglesia, a ayunar, a hacer vigilia, a estar atento. Cristo viene pronto. Si deseas hoy reconciliarte con el Señor, hacer una oración, yo te invito para que lo hagas. Vamos a orar. Si usted desea hacer una oración conmigo y volver al Señor una vez más, por favor cierre sus ojos un momentito. Vamos a orar al Señor. Pídale este tiempo al Señor que lo restaure, que le bendiga, que le llene su presencia y que usted pueda restaurar su vida con el Señor. Oremos al Señor. Repita conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús, en voz alta. Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana, por esta palabra. Y te pido que renueve mi corazón. En el nombre de Jesús, diga, Señor, renueva mi corazón. Renueva mi alma. Renueva mi espíritu. Hoy te reconozco como mi Dios y mi único Salvador. Diga, Señor Jesús, entra a mi corazón. Diga, transforma mi vida. Cámbiame, Rey amado. Y en el nombre de Jesucristo, diga, escribe mi nombre en el libro de la vida. Por tu gracia, por tu amor y misericordia. Cambia mi corazón, Señor. Y dame un corazón sensible al Espíritu de Dios. Diga, gracias, Señor. Ayúdame a perseverar hasta el fin en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero, antes de terminar, de despedirnos, poder orar por aquellos que están pidiendo oración por sanidad, por salud, por sus hogares. Si usted es cristiano, apóyeme en esta oración. Vamos a estar orando por aquella persona que pide una oración por salud.
Hay gente que está postrada hoy en día en cama, con oxígeno, pidiendo que oren por ellos. Hay gente que está postrada con enfermedades terminales y escriben pidiendo oración. Vamos a orar para que el Señor les dé a ellos una experiencia con Cristo Jesús y Jesús pueda revelarse a sus corazones para que ellos sean salvos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por toda persona que nos ha escrito, que escribe a la iglesia, esperando, Señor, que tú hagas una obra en sus corazones. Tu palabra dice: pedid y se os dará. Tu palabra dice: buscad y hallaréis. Tu palabra dice: llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Tu palabra dice que la confianza en Cristo no avergüenza. El libro de Isaías dice que la sangre del Mesías, la sangre de Cristo, fue dada en la cruz del Calvario para nuestra sanidad, nuestros dolores, pero también por nuestra salvación. Oramos en el nombre de Jesús, que por tu gracia llegues a aquellas personas que están escribiendo, que han mandado mensajes, que creen que tú los puedes sanar. En el nombre de Jesús, suplicamos por aquellos que están postrados por cáncer, por enfermedades respiratorias, que están postrados, Señor, en la angustia, Señor, de un diagnóstico devastador. Ten misericordia de aquellos que están pidiendo una sanidad sobrenatural en su cuerpo. En el nombre de Jesús, te pido por tu gracia, por tu misericordia, que tú puedas sanarlo, que tú puedas restablecer su salud, que tú puedas revelarte a sus vidas, Señor. Toma el control de sus emociones, Señor. Levanta a tus siervos y siervas para que puedan estar allí para bendecirlos, para atenderles, para discipularles, para enseñarles. Yo los coloco en tus manos, Señor, y pido por tu gracia que tú bendigas a estas personas que están escribiendo, que hagamos una oración por ellos. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesucristo y suplicamos la misericordia de Dios para que venga sobre ellos y pueda sanarlos, Señor, tu gracia. La palabra dice que la confianza en ti nunca avergüenza, Señor. Los encomendamos en tus manos y oramos por cada persona que ve este video, Señor. Oramos por sus familias, por sus hogares, por sus hijos, por el cónyuge y por la familia extendida. En el nombre de Jesús, te pido que por tu gracia y misericordia, que es más grande que los cielos, bendiga la vida, Señor, de cada hogar que escuche este mensaje. Hoy los bendecimos, Señor, y pedimos tu gracia y tu bendición sobre ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, gracias por estar conectados, por estar siempre allí en el tiempo de la reunión del culto. Si usted desea que alguien más escuche esta enseñanza, este mensaje, por favor compártalo ahí en su muro para que pueda ser bendecida otra persona también. Que Dios les bendiga, Dios los guarde y seguiremos orando por cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Su amigo y hermano, Pastor Jairán. Mil y mil bendiciones.